Bonsai es una palabra japonesa que hace referencia a un enfoque integral para reducir pérdidas humanas y económicas a causa de desastres. Japón es un país muy propenso a desastres naturales como terremotos, tifones y lluvias torrenciales. Esto se debe a sus condiciones geográficas, topográficas, atmosféricas y otras. A través de la historia, los japoneses han acumulado muchos conocimientos para minimizar los daños por desastres, invirtiendo en reducción de su riesgo. Por ejemplo, en Tokio, desde que se transformó en la capital de Japón hace más de 4 siglos, se han llevado a cabo obras de construcción de diques a gran escala para crear desviaciones en los ríos principales, reduciendo así el riesgo de inundaciones. En años recientes se construyó uno de los canales de desagüe más extensos del mundo a una profundidad de 50 metros para prevenir la inundación de casas y edificios en el área metropolitana de Tokio. Tras el paso del tifón Isewon en 1959, que dejó un saldo de más de 5.000 muertos, el gobierno japonés reformó sus leyes de gestión de desastres, como la Ley Básica de Medidas de Control de Desastres, y mejoró la estructura organizativa de la gestión de desastres. El gran terremoto de Hanshin-Awaji fue una oportunidad para enmendar la Ley Básica de Medidas de Control de Desastres y actualizar el diseño antisísmico de los edificios existentes. Después del gran terremoto del este de Japón, el gobierno japonés modificó los cálculos y las contramedidas ante daños extensos, adoptando como su principio básico la idea de la reducción de desastres. El objetivo de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, es contribuir a reducir el riesgo de desastres en los países en desarrollo, aportando la sabiduría y conocimientos que Japón ha acumulado durante siglos. En septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS. Es indispensable reducir el riesgo de desastres si se desea alcanzar el compromiso de los ODS de que nadie se quede atrás, que realmente lo convierte en un asunto mundial. En la tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la reducción del riesgo de desastres, en marzo de 2015, el gobierno de Japón anunció la Iniciativa de Cooperación de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Se comprometió a ofrecer $4.000 millones en cooperación y capacitar a 40.000 personas entre 2015 y 2018. En la conferencia, cada país miembro de la ONU confirmó su determinación de implementar la reducción del riesgo de desastres, aprobando el Marco de Sendai, que contempla el principio de que cada Estado miembro tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres. JICA cooperará con cada uno de esos países para ayudarles a prevenir y reducir los riesgos y los daños de manera más efectiva y eficaz. JICA, la agencia que implementa la asistencia bilateral japonesa, es consciente de la gran importancia de alcanzar las ODS y hace lo posible para reducir el riesgo de desastres. En el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, se acordaron 7 objetivos globales, 6 de los cuales se deben alcanzar para 2030. Sin embargo, hay uno que se consigue para 2020. Es el Objetivo Global E, aumentar sustancialmente el número de países con estrategias de reducción del riesgo de desastres nacionales y locales. JICA da la mayor prioridad a ello. Kimio Takeya, distinguido asesor técnico al presidente de JICA, entabló arduas negociaciones para que los conocimientos japoneses se incorporaran en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. En el proceso de negociación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres,
Japón indicó que la inversión en la reducción del riesgo de desastres es mucho más rentable que gastar dinero en el apoyo y la recuperación después de una catástrofe. De hecho, el desarrollo económico de la posguerra en Japón se alcanzó a través de una inversión en reducción del riesgo de desastres. La producción y la prevención nos han llevado a la actual prosperidad. Japón hizo hincapié en que otros países deben aprender de esas experiencias y las lecciones aprendidas en nuestra historia. Así es como la reducción del riesgo de desastres sienta las bases del crecimiento económico. Eso es lo que enfatizamos en el marco. JICA ha sido uno de los principales donantes en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres, aportando más de $5.000 millones en ayuda entre 2006 y 2015. JICA, como el mejor socio en los países en vías de desarrollo, respeta la propiedad de sus contrapartes y comprende de manera precisa sus cambiantes necesidades. La incorporación o integración es indispensable para la reducción del riesgo de desastres. Básicamente consta de 3 conceptos. 1. Aumentar la prioridad que se da en las políticas nacionales a la reducción del riesgo de desastres. 2. Incorporar una perspectiva de reducción del riesgo de desastres en las políticas y proyectos de desarrollo de todos los sectores. Y 3. Promover la inversión en reducción del riesgo de desastres. JICA hace todo lo posible para ayudar a crear sociedades resistentes a los desastres a través de la integración de la reducción del riesgo de desastres. JICA implementa la cooperación en todas las etapas del ciclo de gestión de desastres: prevención y mitigación, preparación, respuesta de emergencia y rehabilitación y recuperación. JICA hace énfasis en asistencia para la etapa previa a un desastre, invirtiendo en la reducción del riesgo de desastres para la resistencia. Los proyectos de JICA coinciden con las 4 áreas principales determinadas como prioridades del marco de Sendai. Prioridad 1 del marco de Sendai: comprender el riesgo de desastres. La evaluación de riesgos basada en datos científicos y la cooperación con recursos científicos y tecnológicos son esenciales para poner en marcha eficientes medidas contra desastres. En 2010, un fuerte terremoto de magnitud 8,8 y un posterior tsunami causaron enormes daños en una amplia zona de Chile. Para evitar que se repita esta tragedia, JICA fomentó la cooperación científica y tecnológica en medidas eficaces que ayuden a mitigar los daños por tsunamis. La intención del proyecto fue desarrollar pronósticos de gran exactitud sobre daños de tsunamis y medios de comunicación más confiables para la transmisión de información sobre tsunamis a los residentes, así como fomentar el desarrollo de capacidades para promover más investigaciones sobre tsunamis. En 2015, la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que propuso Japón para designar el 5 de noviembre como el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis. Se reconoce la importancia de la preparación ante tsunamis a través de sistemas de alerta temprana y la pronta transmisión de la información. Ubicado al pie del Himalaya, Bután sufre a menudo de inundaciones por desbordamiento de lagos glaciales, cuando los embalses naturales se rompen y dejan escapar un torrente de agua glacial derretida. Se dice que el cambio climático es la causa del agravamiento de esta situación. En cooperación con la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón, JICA llevó a cabo investigaciones sobre el mecanismo de estas inundaciones junto con un grupo encabezado por la Universidad de Nagoya. A este proyecto le siguió otro sobre desarrollo de capacidades. El propósito fue analizar con rapidez y exactitud los riesgos de inundación, crear sistemas de previsión y alerta de inundaciones y mejorar las capacidades de gestión de desastres de las comunidades. Al mejorar la coordinación de los ministerios y agencias y aportar conocimiento acerca de los desbordamientos, JICA contribuyó en gran medida a mitigar los daños por inundaciones.
Prioridad 2 del marco de Sendai: fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. La gobernanza del riesgo de desastres, un enfoque interactivo en la reducción de los riesgos, prepara diversos medios para conseguirlo. Fortalece la autoayuda y la asistencia pública, así como la colaboración y la asociación entre las organizaciones relacionadas. Indonesia sufre frecuentes desastres naturales como sequías en la temporada seca, inundaciones por chubascos y lluvias torrenciales en la temporada de lluvia, así como terremotos y tsunamis. A fin de mejorar la capacidad de gestión de desastres, JICA implementó el proyecto para mejorar la capacidad de gestión de desastres de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres y de la Agencia Regional de Gestión de Desastres, promoviendo la participación de los grupos de interés nacionales y locales en la creación de mapas de amenaza por tipo de desastre, la elaboración y la legislación de planes de reducción del riesgo de desastres, el aumento de los presupuestos para la reducción del riesgo de desastres y la puesta en marcha de simulacros de emergencia para las comunidades. El proyecto ha contribuido a un mayor reconocimiento de la necesidad de mejorar los sistemas de reducción de riesgo de desastres. Las actividades de JICA en la integración de la reducción del riesgo de desastres también contribuyen a fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. En 2011, Tailandia sufrió una inundación masiva. A fin de minimizar los futuros daños por inundaciones, JICA respaldó un proyecto de elevación de diques para la principal carretera de circunvalación. Esta obra de construcción garantizará la red de distribución incluso si vuelve a ocurrir una inundación a escala similar. Prioridad 3 del marco de Sendai: invertir en la reducción del riesgo de desastres. Los desastres naturales no solo se cobran muchas vidas, sino que también afectan gravemente las instalaciones y las industrias esenciales para la vida diaria. Invertir en reducción del riesgo de desastres es un elemento esencial para el crecimiento sostenible. Pero en muchos países en vías de desarrollo, es difícil decidirse a dar prioridad y destinar fondos para los gastos de prevención. En 2013, JICA presentó un modelo económico llamado Cuenta de Inversión en Reducción del Riesgo de Desastres para el Desarrollo. Con este modelo se intenta cuantificar la forma en que la inversión en reducción del riesgo de desastres reduce el impacto económico de las catástrofes y garantiza el crecimiento y el desarrollo económicos sostenibles. Se espera que justifique y promueva la inversión en proyectos de reducción del riesgo de desastres en los países en desarrollo. En 2004, el terremoto del Océano Índico provocó un gigantesco tsunami. El dique, construido con donaciones de ADO, redujo el impacto del tsunami en Malé, la capital de las Maldivas. Este es un caso donde la inversión en reducción del riesgo de desastres obtuvo un éxito significativo. Desde la década de 1990, Bangkok ha venido desarrollando nuevos medios de transporte para resolver la grave congestión del tráfico y los problemas de contaminación relacionados con el rápido crecimiento económico de Tailandia. Con la asistencia de un préstamo de AOD japonés, el gobierno de Tailandia construyó un sistema de metro y nuevos medios de transporte. La Blue Line empezó a operar en 2004. La planificación y el diseño de la Blue Line incorporaron muchos aspectos de la reducción del riesgo de desastres. Entre los ejemplos de estructuras para prevenir que el agua invada el metro están las entradas más elevadas que las aceras, los tableros impermeables instalados en cada entrada y las bombas de desagüe. Gracias a ello, el sistema de metro no se vio afectado cuando ocurrieron las inundaciones a gran escala de 2011. Este es un buen ejemplo en que la estructura pública quedó protegida mediante la reducción del riesgo de desastres integrador. Prioridad 4 del marco de Sendai: mejorar los preparativos ante desastres para dar una respuesta eficaz y una mejor reconstrucción en la rehabilitación y la recuperación. Los preparativos para respuesta de emergencia ante desastres es vital para reducir al mínimo los daños y las consecuencias, así como iniciar la pronta rehabilitación y recuperación.
En caso de que ocurra un desastre, desafortunadamente, también es importante incorporar el concepto de reconstruir mejor para conseguir la materialización de naciones y sociedades más resistentes a los desastres. Así se reducirá la vulnerabilidad y se contribuirá a vencer la continua espiral de desastres y pobreza y a formar una base para el desarrollo sostenible. Alrededor del 80% de Bangladesh está a menos de 9 metros sobre el nivel del mar. Este país se ve afectado con frecuencia por ciclones que se cobran numerosas vidas, animales domésticos y bienes. JICA colaboró con Bangladesh para construir muchos refugios contra ciclones en las áreas costeras vulnerables. Algunos de ellos son refugios para propósitos múltiples que normalmente funcionan como escuelas. En 2006, un devastador terremoto con una magnitud de 6,3 sacudió la isla indonesia de Java, dejando un saldo de más de 5.700 muertos y causando enormes daños. Una de las principales causas de los graves daños fue que la estructura de muchas casas era vulnerable a los sismos. JICA proporcionó asistencia para la reconstrucción y el desarrollo de métodos de reconstrucción resistentes a los terremotos. Mediante este apoyo, se reconstruyeron casi 100.000 casas, más del 80% de la cantidad que se derrumbó, aportando más estructuras resistentes a los sismos. A continuación, un estudio de caso en las Filipinas. En noviembre de 2013, el tifón Yolanda asoló las Filipinas, causando graves daños en 9 regiones. Japón se apresuró a ofrecer un apoyo constante que abarcó desde la ayuda de emergencia a los damnificados hasta la cooperación financiera no reembolsable y la cooperación técnica para ayudar a la recuperación. Así se ayudó a crear un plan maestro para hacer que las sociedades y las comunidades sean más resistentes a los desastres. JICA también ayudó a ese país a seleccionar e implementar el trabajo de rehabilitación y recuperación con prioridad más urgente. Gracias a este proyecto se ha logrado crear una sociedad resistente a los desastres. La gente en las Filipinas es muy alegre y optimista y respondió de manera muy positiva ante el proyecto. En lugar de limitarnos a enseñarles nuestras experiencias, nuestra tarea principal fue crear juntos el proyecto. Y además de ofrecer conocimientos de ingeniería para ayudarles a crear comunidades más seguras, hicimos hincapié en un enfoque incluyente para mejorar su vida y su bienestar en general, así como otros aspectos útiles. De hecho, ofrecimos apoyo integral, incorporando al proyecto unas 30 iniciativas diferentes. Pienso que esa fue una de las principales características. En el éxito del proyecto de rehabilitación y recuperación del tifón Yolanda yace el plan para impedir inundaciones que JICA ha estado aplicando una y otra vez desde la década de 1990 en el río Pasig Marikina, que fluye a través del área metropolitana de Manila, la capital. Manila necesitaba medidas para reducir los daños por las frecuentes inundaciones. JICA ha colaborado estrechamente con el gobierno de las Filipinas a través de la formulación y la implementación de este proyecto de mejora a largo plazo y a través de la extensa asistencia técnica a las autoridades nacionales. A continuación, el proyecto GENSAI que se lleva a cabo en El Salvador. El Salvador es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales y frecuentemente se ve afectado por huracanes y terremotos. El gobierno salvadoreño reconoció la importancia de mejorar la preparación del país ante desastres. JICA proporcionó asistencia a los funcionarios técnicos del departamento recién establecido a fin de ayudarles a crear un sistema que implemente de inmediato obras de recuperación de emergencia y fortalecer la capacidad de la infraestructura pública para adaptarla a los desastres.
El proyecto incluye también orientación de expertos sobre evaluación de riesgos relacionados con las lluvias torrenciales, la prioridad de los proyectos de reducción del riesgo de desastres y la creación de lineamientos de diseño. Asimismo, la contraparte trazó un mapa de carreteras nacionales aprovechando la experiencia de su capacitación en Japón. Y la alta implicación de la contraparte le motivó a promover los resultados del proyecto en los países vecinos. Actualmente se está implementando la fase 2 del proyecto para mejorar en particular la capacidad de gestión del riesgo de desastres en las carreteras. Funcionarios del gobierno salvadoreño solían realizar diagnósticos del riesgo por desastres, pero solo se trataba de evaluaciones cualitativas y no cuantitativas. Por eso deseaban fortalecer su análisis cuantitativo. Les proporcionamos técnicas japonesas y así pudieron hacer por sí mismos los análisis cuantitativos. Basándose en marcos internacionales como los ODS y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, JICA ofrece su cooperación para reducir los riesgos existentes de desastre y prevenir la aparición de nuevos en cada país. Continuamos centrándonos en la mejor manera de combinar las medidas estructurales y no estructurales. Fortaleceremos nuestra colaboración en la prevención y la inversión en reducción del riesgo de desastres a fin de resolver los problemas más críticos relacionados con los desastres en cada país. En caso de que ocurra un desastre, desafortunadamente, hacemos énfasis en el concepto de reconstruir mejor para promover la inversión en la reducción del riesgo de desastres. Entre las metas mundiales del marco de Sendai, JICA da la mayor prioridad a las estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local, que se espera alcanzar para 2020 y haremos todo lo posible para contribuir a esa meta.